Hola, mis queridos amigos. De nuevo nos encontramos en este sábado para otro nuevo programa de Destellos a través de Urantia Televisión, sus redes sociales y también por YouTube en Destellos con Lucy. Estamos transmitiendo, como siempre, desde Houston, Texas, a las 6 de la tarde, hora central de México. Este día vamos a tratar otro nuevo tema. Algo que siempre me ha llamado la atención y que es una frase que se disfruta mucho. Esta vez vamos a hablar sobre lo que dijo Jesús. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí. Esto es el tema que nos va a llevar el programa de hoy. Vamos a ver qué cosas interesantes podemos encontrar en esta frase y en esta experiencia de Jesús. Entonces empecemos cuando Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Como siempre, el contenido. Vamos a ver. Vamos a tener una pequeña introducción al tema, pero también vamos a hablar sobre los antecedentes que tiene esta frase dentro de lo que es la cosmología, de lo que es la vida en nuestro planeta y la presencia de Jesús. También, claro, vamos a entrar a la vida de Jesús, donde se refiere en las etapas de su vida donde habla o se ven afectadas por esta frase tan famosa y tan llena de esperanza y de vida. Y también vamos a hacer algunas reflexiones sobre esto para poder llegar a algunas conclusiones como la enseñanza y que tú tengas la libertad de tomar alguna decisión sobre este tema y sobre tu experiencia de vida. Bueno, entonces, hoy nos vamos a sumergir en esas profundidades de esa declaración que trasciende el tiempo y el espacio. El Espíritu de Dios está sobre mí. En estas palabras pronunciadas por Jesús hace milenios, se encierra una verdad eterna que resuena en cada fibra del universo y en lo más profundo de nuestros corazones. Imaginemos por un momento el escenario. Jesús, el Hijo de Dios encarnado en forma humana, proclamando su íntima conexión con lo divino. En esta declaración no solo revela su propia naturaleza espiritual, sino que también nos invitó a todos a reconocer nuestra propia divinidad interior en cada uno de nosotros. Como herederos de la creación, habita el mismo espíritu que moraba en Jesús, que moraba en él. Así entonces, vemos que hay algunos antecedentes de, de mucho significado y que vale la pena conocer. En el libro de Urantia, en el documento 97, hay una parte específica, o el documento en sí es muy específico, y nos habla sobre la evolución del concepto de Dios entre los hebreos.
toda esta evolución es la que vamos a resumir a nuestras vidas en la época en que estamos viviendo. Entonces, es interesante conocer algo respecto a esto. El documento 97 en la sección 0, en el párrafo 2, nos dice, el concepto de la personalidad de Dios, aunque enseñado con claridad en Salem en los días de Melquisedec, era vago y nubiloso al tiempo de la huida de Egipto y evolucionó tan solo gradualmente en la mente hebraica de generación en generación en respuesta a las enseñanzas de los líderes espirituales. O sea que todas las enseñanzas de Maquiventa Melquisedec, que tomó a Abraham como discípulo y trató de explicar y aclarar lo de el Dios único, de ser que somos monoteístas, pues aunque Abraham expandió el territorio y expandió estas enseñanzas, con el tiempo, con la comodidad de la vida, pues la gente se olvida de esto. Y empezaron de nuevo a florecer todas esas creencias en dioses múltiples, en dioses específicos, en dioses personales, y empezó a perderse de nuevo toda esta riqueza de la enseñanza. Entonces aparecen ya los que son los profetas que se mencionan por ejemplo, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, pero también en el libro de Urantia. El libro de Urantia hace referencia en este documento a muchos de los profetas. Y vamos a ver, por ejemplo, que menciona en primer lugar a Samuel. Samuel es el primero de los profetas hebreos. Él, después de que ha pasado todo este tiempo y que ha salido ya el pueblo de Egipto y ya ha estado la influencia de Moisés, que también después de Moisés empezó a decaer en la idea de la religión, del Dios justo, del Dios equitativo, de ese Dios Padre y que proveía pues, el alimento, el sustento, el dueño de la tierra, todo, la creación. Entonces también empezó a decaer y Samuel se toma el trabajo de volver a retomar las enseñanzas que venían desde Melquisedec y empieza la lucha por volver a el Dios único y dejar de lado a todos esos dioses pequeñitos que aunque algunos aceptaban que había un Dios único, pero que debajo de ese Dios habían otros dioses pequeñitos a los cuales se referían y en los cuales confiaban más que realmente en el Dios único o el Padre universal. También después continúan otros profetas como Elías y Eliseo. De Elías y Eliseo, pues ya sabemos que ellos lograron esa gran, Elías logró esa gran fusión con esa chispa divina que todos tenemos y que su misión fue continuada por Eliseo. Luego aparecen otros, está Amós y Oseas, está también el primer Isaías. ¿No saben ustedes eso? Bueno, pues realmente existieron dos Isaías y en la Biblia se hace referencia al primero más que todo. Pero en el libro de Urantia también destaca la gran labor del segundo Isaías. Como les digo, este documento es un documento súper interesante que si tienen ustedes curiosidad por conocer y profundizar más en esto, se van a deleitar con este documento tan bonito y tan importante. Entonces, disculpen un momento. Continuamos. Siempre hay pequeñas interrupciones, ¿no? Bueno, entonces estábamos hablando de estos em, estos profetas hebreos. Vamos entonces hablando también del primer Isaías. El primer Isaías es el que toma referencia a Jesús. ¿M? Y también después de Isaías vienen Miqueas, Abadías, todos ellos vienen
luchando por poner ante el pueblo hebreo este Dios omnipotente, eterno, inmutable, que ellos quieren pues que sean parte de todo el pueblo hebreo y de la cultura y de nuevo recuperar esa fe, esa fe. También está eh, Jeremías. No, después, bueno, está Miqueas y Abadías, también Jeremías, el intrépido, bueno, eran luchadores, eran, prácticamente eran guerreros en el sentido de perpetuar la verdadera religión monoteísta. El, Aparece el segundo Isaías. El segundo Isaías, bueno, también está en la Biblia porque normalmente los salmos que menciona la Biblia se deben a este segundo Isaías, que habla ya de mucho amor, habla del amor del Padre, de esa relación ya, esa conexión divina, esa conexión tan íntima. Y luego sigue Ezequiel, sigue Esdras, sigue Daniel y más. Pero no nos vamos a detener en estos profetas. Es más que todo como un antecedente. Nos vamos a referir entonces, más que todo, a lo que nos dice el libro de Urantia también en este mismo documento 97, sección 5, párrafo 1. Dice, estos eran aquellos tiempos en los que algunos proclamaban amenazas de castigo por pecados personales y crímenes nacionales entre los clanes del norte, mientras que otros predicaban calamidades en retribución a las transgresiones del reino del sur. En este momento de despertar de conciencia y autoconciencia en las naciones hebreas aparece el primer Isaías, que es el que nos está interesando. En el documento siempre, en la sección 97, sección 5, párrafo 2, se nos dice que Isaías predicó la naturaleza eterna de Dios, su sabiduría infinita y su perfección inalterable de confianza. Representó entonces a Dios de Israel diciendo, ajustaré el juicio a cordel y a nivel de rectitud. El Señor te dará reposo en tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir. Miren qué mensaje más lleno de esperanza. Entonces hagamos un alto aquí y veamos cómo se interpretan estas palabras de Isaías, porque siempre estamos en el antecedente. Estas palabras del profeta Isaías reflejan una visión de esperanza y consuelo para el pueblo de Israel. Isaías profetizó en un momento de un gran tumulto y aflicción para la nación hebrea, cuando enfrentaban amenazas externas, divisiones internas, esclavitud, opresión. El pueblo estaba prácticamente sin esperanza. Y en este contexto sus palabras ofrecieron consuelo y promesas de restauración divina. Veamos la frase, ajustaré el juicio a cordel y a nivel de la rectitud. Evoca la imagen de un carpintero o albañil que mide con precisión y justicia. Esta metáfora sugiere que Dios aplicará el juicio con equidad y rectitud, sin favoritismos ni injusticias. Es una promesa de que Dios restaurará el orden y la justicia en medio del caos y de la opresión. La segunda parte de la cita, el Señor te dará reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, entonces ofrece un consuelo y esperanza al pueblo de Israel. Aquí Isaías anuncia el fin del sufrimiento y la opresión que han experimentado. Dios promete liberar a su pueblo del peso de la esclavitud y el temor, otorgándoles reposo y paz después de años de trabajo arduo y de servidumbre. O sea que estas palabras de Isaías representan la promesa de Dios de restaurar la justicia, la paz, el reposo del pueblo de Israel después de un periodo de sufrimiento, de opresión, bueno, de guerras, de tantas tribulaciones que estaba pasando. Son un recordatorio del amor
y la fidelidad de Dios hacia su pueblo, incluso en medio de las dificultades más desafiantes. Sigamos con el documento 97, sección 5. En el párrafo 3 nos dice, aquí estamos ya también con Isaías. Al hablar de los hebreos dominados por el temor, perdón, por el temor y hambrientos de alma, este profeta, el primer Isaías, dijo, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Y aquí es donde dice esta parte. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los humildes, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Este es el motivo de este programa hoy. Este párrafo. Fíjense bien, son las palabras que Jesús repite y dice. Cuando Isaías habla del Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido, está expresando una experiencia de llamada divina y empoderamiento para llevar a cabo una misión específica. Está prefigurando al Mesías. Da por cierta su profecía. Habla con la certeza de que ya se ha cumplido porque para Dios todo es eternidad, sin pasado, presente y futuro. Por eso Él habla en un presente. Ahora, ¿qué pasa en la vida de Jesús? Ya entramos entonces a el título de este programa. Entonces nos dice el documento 123, sección 5, párrafo 11. Dice, al ingresar a la escuela a los 7 años, en ese tiempo los judíos acababan de inaugurar una ley de educación obligatoria. Era habitual, dice, que los estudiantes seleccionaran su texto de aniversario, así le llamaban, texto de aniversario, una especie de regla de oro que lo guiaría a lo largo de sus estudios y sobre el cual frecuentemente se explayaban al tiempo de su graduación, cuando cumplían 13 años. Fíjense bien. Entonces, ¿qué pasa? El texto que selecciona Jesús era precisamente el texto de este profeta Isaías, el primer Isaías. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió. El Señor me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos espirituales, apertura de la cárcel. Entonces, muchas veces Jesús había escuchado a su padre relatar la historia de Elías, uno de los primeros de la larga línea de profetas, como ya habíamos visto, de los profetas hebreos, quien criticó a Acab y puso al descubierto a los sacerdotes del Baal. Los sacerdotes del Baal, pues eran aquellos que se crearon un dios para tener beneficios más que todo materiales. Y entonces ellos pues vivían en la riqueza y practicaban la esclavitud y más que todo empezaron a tener posesión de la tierra, mientras que los campesinos humildes y todo pues creían en lo que decía que la tierra era de Dios y que no podía venderse, que era para todos. Bueno, nosotros seguimos como los de Baal, ¿no les parece? Estamos comprando y vendiendo tierras. Bueno, entonces, como nota, como aclaración, les digo que Isaías en estas predicaciones logró vencer a los seguidores de Baal y se restableció la idea de un Dios único, eterno y justo. Esa es la importancia que tiene este Isaías. Ahí pues se definió los que iban a seguir las enseñanzas de Maquiventa y lo que decían los profetas anteriores sobre la personalidad de Dios, cómo era Dios en realidad, ya no lo miraban como un
como una figura humana, sino que ya tenía una trascendencia mayor, tenía ya eh, esa parte espiritual, que Dios era espíritu. ¿M? Entonces, eh, esa es la gran contribución que hace Isaías, y por eso Jesús, además de que había oído a su padre José hablar de todo Isaías, entonces él toma precisamente este pasaje como como su texto, como su guía, como su regla de oro. Ahora, ¿qué pasa ya cuando Jesús ha crecido? Ya cuando Jesús ya tiene sus 15 años y se le permite ir al templo o a la sinagoga, como se le llamaba. Entonces, ya en el documento 126, cambiamos de documento también, en la sección 4 y en el párrafo 1 se nos dice que estamos hablando de Jesús. Al cumplir los 15 años, Jesús ya podía ocupar oficialmente el púlpito de la sinagoga los sábados. Muchas veces antes, cuando faltaban oradores, le habían pedido a Jesús que leyese las escrituras. Pero ahora había llegado el día en que, según la ley, podía oficiar el servicio. Miren qué importante. Ya era con una gran propiedad que él podía estar ahí en la sinagoga leyendo la ley, los pergaminos de la ley. Por consiguiente, dice, el primer sábado después de su 15º cumpleaños, el Chazán dispuso que Jesús dirigiera los oficios matutinos en la sinagoga. Cuando todos los fieles en Nazaret se hubieran congregado, el joven Jesús, haciendo su selección de las escrituras, se levantó y comenzó a leer. En el documento 126, párrafo 4, sección 2, está lo que leyó. Es un discurso largo. Nosotros solo vamos a tomar la parte que nos interesa y que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos espirituales apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a darle belleza en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, canto de alabanza en vez de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. En este párrafo está resumida la misión de Jesús y vale la pena pues reflexionar un poquito sobre el significado que tiene. Entonces hagamos eso, reflexionemos un poco y vamos a ver en, era ese texto de aniversario el que había tomado Jesús, una especie de regla de oro, como se dijo. Él atesoró y la tomó de guía. Jesús en ese momento estaba revelando su misión, acatando la voluntad de su Padre y dando cumplimiento a la profecía de Isaías. Entonces, ¿cómo cumplió Jesús esta profecía de Isaías? Es interesante verlo. Cuando él dice, predicar buenas nuevas a los humildes, Jesús proclamó el Evangelio del reino de Dios, que ofrecía esperanza, salvación a todos, especialmente a los marginados y necesitados. Su enseñanza enfatiza el amor de la misericordia y el amor, la misericordia y el perdón, y llamaba a una transformación espiritual y moral en la vida de las personas. Eso era predicar las buenas nuevas, promover esa transformación espiritual y moral en la vida de cada uno. La parte que dice, vendar a los quebrantados de corazón. Jesús mostró compasión y ofreció consuelo a los afligidos, los enfermos, a los que sufrían. Él sanó a los enfermos, restauró la vista a los ciegos, hizo caminar a los cojos, liberó a los poseídos por los demonios.
Su ministerio estuvo lleno de actos de sanidad física y espiritual que demostraron el poder de Dios para restaurar y sanar, porque Jesús transparentaba a su Padre. Y entonces era el poder de Dios, porque Él era hijo de Dios y era Dios. La parte que dice, publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Jesús liberó a las personas del poder del pecado y la opresión espiritual. Su mensaje de gracia y perdón ofreció libertad a aquellos que estaban atrapados en la culpa y la condenación. Además, Jesús anuncia la liberación espiritual y la esperanza de una vida eterna y abrió el camino hacia la reconciliación del Padre. Uno de estos ejemplos de la libertad, o sea, de liberarlos del pecado y liberarlos de la opresión espiritual, podemos tomar, por ejemplo, a la María Magdalena. María Magdalena pues vivía ya con un estigma de que era una prostituta. Bueno, imagínense cómo se sentía ella, ¿m? Que lo hacía para vivir o no sé, se supone, ¿no? O porque quizás no tenía algo en qué creer, no, no se sentía hija de Dios. Y entonces ella estaba con ese sentimiento de culpa, de pecado. Era una pecadora que casi, casi más bien pierde la vida por lo mismo, por adúltera. ¿M? Por adúltera. Y Jesús viene y es uno de los ejemplos clásicos de la liberación espiritual que hace Jesús. Aparte de otras, pero a mí se me ocurre en este momento pues mencionar a María Magdalena como un ejemplo. Entonces también cuando Jesús dice, lee la parte de proclamar el año de la buena voluntad de Dios y el día de venganza de nuestro Dios. ¿Cómo es posible que esté hablando Jesús de que Dios va a tomar venganza? ¿Mm? Por eso es que vale la pena analizar un poquito estos textos. Jesús anuncia la llegada del reino de Dios, un periodo de gracia y favor divino para aquellos que lo reciben. Pero, al mismo tiempo, señala que también habrá un día de juicio y reivindicación, donde Dios hará justicia y restaurará su soberanía sobre toda la creación. Entonces, como ven, esa palabra venganza suena bastante fuerte, pero se refiere más que todo a una justicia porque va a haber un juicio y una reivindicación. El juicio donde, bueno, como se supone también, el juicio al que está siendo sometido Satanás, ¿no? ¿Mm? Lucifer y todos esos demonios. Hay un juicio, porque Dios es justo y es misericordioso, pero también es justo. La misericordia solamente suaviza su justicia. Es La misericordia es la justicia atemperada, dicen. Entonces, al hablar de aquí de venganza, pues se está refiriendo más que todo a ese juicio para restaurar el orden, para restaurar la soberanía de Dios. También habla de consolar a todos los enlutados. Entonces Jesús se presenta como un consolador divino que trae consuelo, esperanza a los afligidos y desconsolados. ¿M? Aquellos que han perdido esperanza. Su ministerio está lleno de compasión y misericordia para aquellos que están sufriendo, ofreciéndoles consuelo a medida que van viviendo todas las pruebas a las que son sometidos y que también nosotros somos sometidos. Entonces nos consuela Jesús también a nosotros. Y luego dice, darle belleza en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, canto de alabanza en vez de espíritu angustiado. Miren qué bello. Jesús ofrece una transformación radical a aquellos que se vuelven hacia Él. En lugar de la desolación y la tristeza, Él ofrece belleza, alegría. En lugar del luto trae gozo. En lugar de angustia,
ofrece alabanza y gratitud. Es una vida renovada, es una vida esperanzadora, una vida que vislumbra todo el cumplimiento de las promesas del Padre. Y también continúa, porque aquí es bastante larguito y solo tomamos una parte del sermón. Dice, serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Dice, Jesús promete a aquellos que lo siguen y reciben su mensaje que serán transformados en testigos vivientes de la justicia y la gracia de Dios. Serán un testimonio viviente de la obra redentora de Dios en el mundo, trayendo gloria a su nombre. Ay, son bonita parte y buen final para este párrafo que hemos leído, porque el sermón continúa, pero ya se aleja un poco del tema de este programa de hoy. Entonces, también vamos a ver otras implicaciones de esta frase. Y dice, en el documento 142, se refiere a la Pascua en Jerusalén. Y dice en la sección 5, párrafo 4. Dijo el profeta Isaías hablando de estos tiempos. Cuando el Espíritu se derrame sobre nosotros desde lo alto, entonces la labor de la rectitud significará paz, reposo y seguridad para siempre. Miren qué bella promesa. Esta también es una profecía que se va a cumplir. Así pues, vosotros que oís este mensaje y creéis en este Evangelio del Reino, sois hijos de Dios y tenéis vida para siempre. Y la prueba para que todo el mundo, la prueba para todo el mundo de que habéis nacido del Espíritu está en que vosotros os amáis sinceramente los unos a los otros. Aquí nos está reflejando esa paternidad de Dios a través del amor y que nosotros, al ser amados, tenemos que retribuir ese amor a Dios a través de nuestros hermanos, a través de un servicio. Eso es lo que está diciendo aquí, pero también aclarando un poquito entonces este pasaje que cita el profeta Isaías y luego hace esa conexión con el Evangelio del Reino y la naturaleza del amor entre los creyentes, tiene una profunda implicación para nosotros como individuos y como comunidad de creyentes, hijos de un solo Padre universal. Isaías señala un tiempo de renovación espiritual y transformación divina. Cuando el Espíritu se derrama sobre nosotros desde lo alto, representa una manifestación del poder y la presencia de Dios en nuestras vidas. Este derramamiento del Espíritu trae consigo la promesa de guía, paz, amor, reposo, seguridad eterna, la confianza en el plan de Dios para cada uno de nosotros. Luego, la conexión con el Evangelio del Reino nos recuerda que en Jesús somos herederos de esta promesa de renovación y transformación. Al creer nos convertimos en hijos de Dios y recibimos la vida eterna que Él ofrece. Esta vida no solo se refiere a la vida después de la muerte, sino también a una vida abundante y plena en comunión con Dios, aquí y ahora. Este pasaje nos recuerda nuestra identidad como hijos de Dios y nos llama a manifestar este amor divino en nuestras relaciones con los demás. Es una invitación a participar en la obra transformadora de Dios en el mundo, siendo testigos vivientes de su amor y de su gracia. Ahora tenemos algunas reflexiones más ya para ir concluyendo el tema. En el contexto de la declaración que hace Jesús, está Jesús como figura central en muchas tradiciones religiosas. Personifica esa conexión única con lo divino. Su vida y sus enseñanzas han inspirado a millones a lo largo de los siglos y nos siguen inspirando. Cuando afirmó que el Espíritu de Dios estaba sobre él, estaba señalando su profunda unión con el Padre, su alineación con la voluntad divina y su papel como portador de verdades espirituales, como nuestro Maestro
como nuestro Salvador, en el sentido de que el que lo sigue puede desarrollar ese sinfín de valores necesarios para la sobrevivencia, para la vida después de la muerte y para llegar un día al paraíso, a la presencia del Padre. También el libro de Urantia es una obra que nos proporciona una amplia visión cosmogónica y espiritual. Ofrece una perspectiva sobre este tema. Jesús se encarnó en la tierra para revelar la naturaleza amorosa del Padre Universal y para guiar a la humanidad hacia una comprensión más profunda de esta filiación divina, de este Padre que nos llama cada día a través de su amor. Y nosotros debemos responder a este amor. En ese sentido, su declaración sobre el Espíritu de Dios es una afirmación de su misión divina y un recordatorio de que todos estamos imbuidos en el mismo Espíritu divino. Somos hijos de Dios. Tenemos esa parte, esa chispa divina dentro de nosotros. Y esa es la que nos está guiando, esa es la que nos está diciendo también que el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Entonces, ¿qué enseñanzas personales podemos extraer de esta declaración de fe, de esta declaración de verdad? Primero, podemos reflexionar sobre nuestra propia conexión con la divinidad, con el Padre. Al reconocer que el Espíritu de Dios está sobre Jesús, también podemos reconocer que este mismo Espíritu está presente en cada uno de nosotros. Somos portadores de la chispa divina y podemos cultivar esa relación profunda a través de la introspección, la oración, las prácticas espirituales, la gratitud, esa adoración que es el culmen ya de la comunicación con Dios. Segundo, la declaración de Jesús nos llama a vivir en alineación con la voluntad divina. Al afirmar que el Espíritu de Dios está sobre él, Jesús nos invita a seguir su ejemplo y a buscar la voluntad del Padre en nuestras propias vidas. Esto implica actuar con amor, compasión, justicia, buscar el bienestar no solo para nosotros mismos, sino también para los demás y para el mundo que nos rodea. En tercer lugar, podemos reflexionar sobre el papel de Jesús como guía espiritual. Su declaración sobre el Espíritu de Dios nos recuerda que Él es un faro, una luz en el mundo de oscuridad, ofreciendo orientación y consuelo a los que lo buscamos y nos ofrece la verdad y la salvación. Al seguir sus enseñanzas y ejemplos, podemos encontrar un camino hacia la paz interior y a la realización espiritual. Qué importante. Entonces, que estas reflexiones nos inspiren a continuar nuestro viaje espiritual y nos ayuden a cultivar una relación más profunda con Dios a través de la reflexión a conciencia en la vida y obra de Jesús de Nazaret. Y por ahora, mis queridos amigos, esto es todo por hoy, sin dejarles. Y por ahora, como les digo, los espero el siguiente sábado, el próximo sábado, a la misma hora, 6 de la tarde, hora central de México, por estos mismos medios. Que disfruten este programa y que lo puedan ver de nuevo si es de su interés. Y como les dije, pues les espero de nuevo. Por ahora, esto es todo. Gracias.